Pues buenos días a todos. Si mi memoria es muy mala, no me falla, me parece que fue en el Ecoflor de Valencia que Pablo Vargas nos contaba que él estaba haciendo su segunda tesis doctoral con la polinización de los dragoncillos. Bueno, pues mi situación es un poco parecida aquí, porque no es que esta sea mi segunda tesis doctoral, sino que por las razones que veréis ahora, un capítulo de mi tesis se quedó truncado en su momento. Entonces, lo que van a contaros son los resultados preliminares de ese capítulo que se paró hace bastante tiempo y que en noviembre del año pasado decidí que ya era el momento de acabar la tesis con este capítulo que nunca se había acabado. Bien, y esto ocurrió por lo siguiente, porque ya era el siglo pasado, que parece que era 1990 y estaba en plena tesis, y decidí que había una planta que me parecía muy interesante, que se llamaba la corona de rey, y que la quería incluir, como digo, en un capítulo de tesis. Pero ocurrió, bueno, os cuento un poco la biología porque me parecía interesante. Es una planta que es completamente rupícola, como podéis observar ahí, solo crece en fisuras. Es muy abundante en Pirineos, pero ya de Pirineos se sale muy poquito, tiene algunas localidades en la Cantábrica, algunas también en algunos puntos en las montañas del este de la península y entra incluso en el Atlas. Pero saliéndose de Pirineos, donde es muy abundante, es muy raro. Entonces se sabía casi nada de esta planta, solo la gente decía que era una planta que vivía por muchos años y que solamente florecía una vez en la vida y se moría. Y es una, no he hecho un estudio detallado, pero sí que se sabe que son las plantas monocárpicas de larga vida, pues no son comunes en Europa, son más comunes en las lobelias que ya conocemos, etcétera, en Sudamérica o en África, pero en Europa no. Así que nada, decidí que me ponía a estudiar esa planta y era 1990. Es una planta que, como es rupícola, pues es bastante inaccesible, está en paredones y entonces localicé un sitio que más o menos se podía llegar sin jugarse uno la vida, digamos, que estaba cerca del monasterio de San Juan de la Peña, y decidí, pues nada, empezar a hacer alguna cosilla más a planta y saber de su biología reproductiva, ¿no? Que parecía que era interesante, así que resulta que al año sí empecé a hacer algunas cosas, pero en el 91 volví y resulta que no había ninguna planta en flor, en el 92 volví y tampoco había ninguna planta en flor, y en el 93 le debió por florecer, pero en junio yo tenía que defender mi tesis doctoral, así que por eso se quedó truncado ese capítulo. Pero en cualquier caso me parece interesante continuar con ella. Así que como un peregrino, pues decidí que iba a volver cada año, una vez al año, en junio, en la época de floración de esa planta, que volvería y en vez de pararme en el monasterio de San Juan de la Peña, pues sería un poquito más adelante, que era donde tenía yo mi población de plantas. Y no fue mal de todas maneras que estaba al lado del monasterio, porque el cuidado del monasterio también me avisaba cuando pasaba alguna cosa, si florecía o no florecía. De hecho, 2 años yo estaba de postdoc en Suecia y no pude volver, aunque volvía de otros muchos sitios, pero esos 2 años no pude. Entonces me dijo, tranquila que no ha florecido este 2 años, no me he perdido nada. Bueno, así que visitando esa planta y aprovechando los escasos años en los que florecía, pues entre 1990 y el 2000 lo que hacía era ir al sitio y lanzaba mis cuadrados y contaba cuántas plantas había en flor, les medía el diámetro y tenía la estructura poblacional. Y de paso, pues si había florecido, las manipulaba un poquito, miraba cuáles tenían más éxito, menos éxito, si la parte de si se autofecundaba o no, quiénes eran los visitantes florales, cada cuánto llegaban, etc. Y la conclusión sencilla es que la planta, pues cuanto más grande es, pues más semillas produce, que es bastante obvio. Eso se hizo en un año en el que había una alta floración. Pero aprovechando que algunos años en los que no hay floración, algunas escapan, digamos, y se reproduce, pues se podía comparar si el éxito reproductivo de los años malos y los años buenos era el mismo para aquellas que se decidían a florecer. Y aquí tenéis la relación y podéis observar cómo el año que no florecieron, digamos, las pocas que se atrevieron a hacerlo, pues tuvieron un éxito reproductivo proporcionalmente más bajo, considerando incluso el tamaño de la planta, respecto al año que fue un año bueno de floración. Y bueno, podría haber más razones por eso, pero fueron 2 años en los que la precipitación, por ejemplo, y los recursos hídricos fueron muy similares entre las dos. Con lo cual, uno establece su hipótesis de, bueno, pues cuantos más años pasan, la planta crece más, y cuanto más grande es la planta, pues más semillas va a tener, con lo cual es una planta a la que lo que le interesa es
pues hacerse lo más grande posible. Pero obviamente eso entra en conflicto, por la Story Theory, pues entra en conflicto con que cuanto más te retrasas, también aún puede aumentar tu riesgo de que te mueras en el camino, ¿no? Y teniendo en cuenta que solo te reproduces una vez en la vida, pues te estás jugando mucho, porque si justo te mueres cuando llevas 20 años a lo mejor esperando y pues has perdido 20 años de tu vida porque no dejas nada de fitness. Lo bueno de las plantas monocárpicas es que se puede estudiar lo que se llama la lifetime fitness, o sea que en un evento tú tienes todo lo que hace, con lo cual es una valoración bastante buena, por lo menos hasta nivel de semilla, no de reclutamiento, pero sí de semilla de cómo le va. Pero si veis aquí, esta gráfica nos dice cuál es la curva de supervivencia de esta especie en ese sitio. Y bueno, de plántulas ya tiene prácticamente un 40% de supervivencia y a los 7 años ya están en un 90 y pico por ciento. Es una planta típica rupícola, como también había trabajado unas plantas de estas rupícolas, pues no es una planta normal y corriente, o sea, no tiene nada que ver con una anual o con una bisanual, por ejemplo, ¿no? Que son las monocárpicas que siempre se han estudiado, porque las de larga vida no se han estudiado casi nunca. En el 2000, como ya llevaba dando tumbos y poniendo rejillas por medio mundo también, y ya era una experta en tirar la rejilla, hacer mapas a mano y mirar lo que hacía cada una de las plantas de manera individual, pues me pareció que lo que estaba haciendo ya se había quedado corto y que iba a establecer unas parcelas de seguimiento fijas en las que ya iba a saber lo que hacía realmente cada individuo, ¿no? Así que establecí el clásico, típico y aburrido estudio de los demógrafos, en el que desde el año 2000 pues han salido como en total como más de 1000 plantas, y aquí tenéis el ejemplo de cómo es el material y métodos, que es muy sencillo. Se pone la rejilla fija y lo que se hace es mirar de un año para otro cada una de las plantas que hay y todo el reclutamiento también que está entrando y cuál es, cómo funciona cada una de ellas. Aquí veis, por ejemplo, os he señalado una, por lo que digo que es muy aburrido, porque os he señalado una, y veis como del 2007 al 8 al 9, pues esa de ahí es exactamente igual, absolutamente igual, no cambia nada, o sea, la típica aburrida planta rupícola. Vale, pues como digo, en noviembre del año pasado decidí que ya cerraba el capítulo de la tesis y que iba a retomar los viejos datos y en colaboración con Dando pues hemos empezado a analizar estos datos. Bueno, pues ¿qué es lo que encontré? Pues que al cabo de 23 años este es el patrón de floración masiva, los eventos de floración masiva que se producen, como veis. No son periódicos, sino que no se producen cada 2 o 3 años, sino que son más bien aleatorios y tampoco son, en intensidad tampoco son iguales, son variables, ¿no? Incluso hay algunos años en los que se produce un poquito, pero no mucho, que son los que nos permiten además hacer de control para ver si realmente, por ejemplo, le va mejor florecer de manera sincrónica que no sincrónica. Bueno, y buscábamos a ver qué puede ser lo que desencadena, qué factor ambiental puede estar detrás de por qué unos años florecen y otros años no florecen, ¿no? No se había mirado mucho, bueno, pues cogí los datos meteorológicos y empecé a hacer combinaciones de precipitaciones de aquí para allá, de allá para aquí, y al final el mejor ajuste que salió fue que la planta, la mayor probabilidad de que, el número de reproductores, la probabilidad de que florezcan muchos, digamos, aumenta cuando la precipitación de los meses de marzo y abril es muy baja, es decir, hay una señal en la población de que puede ser un verano muy malo, empieza el periodo vegetativo muy malo. No sé por qué no funciona con mayo, ella florece en junio, ¿vale? Entonces no sé por qué no funciona en mayo, solo es marzo y abril. Supongo que no funciona en mayo porque ella necesita algún tiempo es una planta que no tiene reservas ni nada, entonces debe ser. En marzo-abril empieza mal y en mayo decide, vale, pues me pongo corriendo a hacer la inflorescencia, que es enorme y le cuesta la vida, lógicamente, y en junio es cuando florece. Y ese modelo se ajustaba mejor incluso cuando, si le añadías que el periodo anterior a este periodo malo había sido muy bueno, excesivamente bueno, es decir, había tenido un año muy bueno de crecimiento fuerte, digamos, mucha precipitación, y de repente eso se cae. Y esa es como la señal, parece ser, que desencadena que decidan que haya floración sincrónica o no, o por lo menos hasta ahí he llegado. Y así es como se ve, por ejemplo, la floración, un año de sincronía fuerte,
cómo sería la población. Con lo cual parece que esa era la señal externa desencadenante a nivel de población para que se produjera un evento sincrónico de floración. Y ya tenemos también el beneficio, tenemos la señal y tenemos el beneficio. Los años que se produce esta floración masiva sincrónica, las plantas, respectivamente, independientemente del tamaño que tienen un mayor éxito reproductivo que los años que no lo hacen de manera sincrónica. Pero en cualquier caso, todas las plantas de la población experimentan la misma señal, ¿no? Y sin embargo lo que encontramos era que la estructura poblacional había un solapamiento enorme entre los tamaños de las plantas que florecen y que no florecen. Es decir, la teoría clásica te dice que una planta tiene que llegar a un umbral de recursos para lanzarse a reproducirse. Pero lo que ocurría es que, en este caso se ha puesto en el 97, pero ocurre también en el 93 y en otros eventos, en otros años, ocurre que muchas veces te encuentras plantas muy chiquititas que han florecido y plantas muy grandes que no han florecido. Entonces ahí tenemos otro reto de saber por qué el año que se ha desencadenado esa floración hay algunas que, a pesar de ser grandes, no lo hacen. Y sin embargo otras que parece que no tienen recursos se lanzan a reproducirse. Bueno, pues una de las cosas que me había dado cuenta yendo año tras año era que las plántulas en su inicio son todas muy pequeñitas, como corresponde, pero al cabo de un tiempo tienen una enorme variabilidad en cuál es el tamaño que van adquiriendo. Es decir, crecen a muy distinta velocidad. Y si veis aquí, a los 12 años tenemos una enorme varianza en cuál es el tamaño que ha podido adquirir una plántula. Si eso lo trasladamos a individuos no adultos, vegetativos, pero ya de gran tamaño, pues nos pasa exactamente lo mismo. Aquí he hecho una selección de todos los individuos que tenían 13 años de crecimiento, o sea que tenía una serie de 14 años de datos seguidos y cada uno de los puntos corresponde al tamaño que va teniendo cada año. Y como podéis observar, hay individuos que a lo largo de esos 13 años prácticamente no crecen nada, tienen una pendiente de crecimiento muy pequeñita, y hay individuos que hacen lo contrario, o sea, van a toda velocidad y lo que tienen es una pendiente de crecimiento muy grande. Muy bien, pues a lo mejor ahí esa podría ser, pensamos, una razón para ver qué estaba afectando que desencadenaba la respuesta individual de las plantas. La razón por la que hay esta variabilidad, la variabilidad natural en cualquier población, pero en ambientes a lo mejor tan estresantes y tan heterogéneos como los rupícolas, pues podría tener que ver con que, claro, ellos viven en micrositios muy específicos. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía, una cámara termográfica para que veáis solamente en un metro cuadrado prácticamente, esa es la población de estudio, pues que se puede encontrar una variación de 10 grados en un momento determinado, cada color corresponde a una temperatura, pues que podemos encontrar una enorme variabilidad. Es decir, hay mucho azar en que te toque vivir en una grieta un poco caliente, una grieta un poco fría, una con más competencia, una con menos competencia. Entonces es esperable que haya más heterogeneidad o microheterogeneidad que la que pueda haber a lo mejor en otra población, en otra especie. Y las relaciones, para ver las relaciones sencillas que hay cuál es la life history de esta planta, pues como veis, por ejemplo, el tamaño es tremendamente predecible, es decir, lo que yo soy en un año, mi tamaño en un año es totalmente predecible por lo que tengo en el año anterior. Hay muchas plantas que el crecimiento se va bajando, digamos, con el tiempo, ¿no? Tiene una curva más o menos así de saturación, pero es que esta planta es herbácea y no acumula nada, entonces simplemente va creciendo a la misma velocidad y en un año que se reproduce o se muere y ya está. Y lo que sí se ve también es que para el crecimiento es un factor que te determina significativamente tu probabilidad de permanecer vivo o de morirte de un año para otro. Vale, pues el crecimiento también estaba implicado no solo en esa probabilidad de supervivencia, sino también en la de florecer. Al final lo que tenemos, el mejor modelo que ajustamos es que la probabilidad de que tú florezcas en un año determinado va a venir determinado, por un lado,
ya lo hemos dicho, por el nivel de precipitación que hay ese año de recursos, pero, y por supuesto por el tamaño de planta, el tamaño que tú tienes el año anterior, pero también por la tasa de crecimiento que tú tienes. Es decir, la teoría clásica nos decía que había un umbral de recursos que tú tenías que tener, y eso es verdad. Si tú eres muy grande es muy probable que florezcas, si no eres grande no vas a florecer. Pero necesitamos buscar algo más, y esta otra explicación nos viene por la velocidad a la que creces. Lo que tenemos es un gradiente desde los que crecen muy despacio hasta los que crecen muy deprisa. Y los que crecen muy despacio, el crecer muy despacio es un factor que te va a desencadenar o ayudar a desencadenar que tú te reproduzcas o no te reproduzcas. Y como podéis ver aquí, los puntos negros son los reproductores y están todos alineados en que o bien tienes un tamaño muy grande o bien eres un slow grower. Con lo cual, al final, pues la planta, digamos que yo creo que funciona así. Al principio del periodo vegetativo tiene que tomar una decisión. Si eres muy grande, pues vale, y la señal climática general te lo está decidiendo, pues vale, tú floreces y ya está. Pero si eres muy pequeño, pues tienes que decidir, ¿no? Puedes decidir esperar al siguiente evento, pero eso te puede llevar años, y entonces si estás en una mala condición es un alto riesgo, porque te la juegas, que en 2 o 3 años que vuelvas a tener otra señal, te caigas y has perdido tu única oportunidad en la vida. Si estás en una buena condición, pues en ese caso sales bien. O lo que puedes hacer es decidir florecer, porque de esa manera lo que haces es como suicidarte, digamos, si eres muy pequeño te estás suicidando, pero es la mejor seguramente oportunidad que tienes. Y ahí viene lo del título de Antes muerta que sencillo. Antes me suicido y me reproduzco que me quedo sin nada. No sé si en el siguiente ecoflow, porque la idea es que todo esto ahora ya tenemos todas las funciones, creemos que ya sabemos cómo funciona la planta, y ahora lo que vamos a jugar es a testar precisamente con todas las funciones, con modelos demográficos, y realmente esta es la estrategia evolutivamente estable que tiene en esa situación, ¿no? Tenemos la variabilidad individual de cada planta y tenemos las fluctuaciones temporales y demás, y ahora vamos a probar que realmente está haciendo lo mejor que puede hacer en la situación en la que se encuentra. Y yo creo que ya está. Antes de que me digáis, que me preguntéis nada, entonces, para que no se me olvide, si alguien conoce poblaciones de esta planta por el resto de la península ibérica y sabe si funciona de la misma manera, me avisáis, porque este es un caso. Yo tengo otras 2 poblaciones a altitudes muy altas y muy bajas, pero claro, me faltan muchos más años y tampoco sé si está funcionando sincrónicamente. Entonces, si alguien sabe de poblaciones de estas, que me avise y estableceremos una colaboración. Esta es una parte interesante. A ver, no tiene rivalidad así directa, o sea, de comérselo de un modulado y eso no. Lo que pasa es que están en sitios que no. Pero tienen ácidos, y una de las cosas más chulas es que la inflorescencia tiene un montón de pelos que lo que hace es atraparse. Tú te puedes encontrar ahí arañitas, ácidos, de todo. Entonces no es herbivoría, pero ya se defiende bien. O sea, tiene todos los mecanismos para asegurar que el único año que se va a reproducir tiene, por ejemplo, autopolinización, o sea, cuando ya se está acabando la floración y ya empieza a doblar todos sus estambres hacia adentro y se autofecunda. O sea, tiene todos los mecanismos esperables de una planta que se la juega completamente. ¿Y a la roseta? Un poco más no. a la roseta, ¿no? Al revés, la roseta lo que hace es excretar el calcio, además, o sea, es muy... se dice que es abortiva, pero... ¿Y hay alguna manera de modificar experimentalmente el tamaño de la roseta que tú puedas modificarlo, implementando unos nutrientes, algunos pequeños parches o recortando? Sí, esa era una idea que iba a lanzar, pero, o sea, que había hablado con los bomberos de allí de la zona, porque se decía que estaba con un estudio que el sitio es muy complicado. Para hacer así experimentación es muy complicado, porque el sitio es muy malo, o sea, estar de pie tomando datos ya es complicado. Pero sí, habría que manipular. Es que si te vas a macetar, en una maceta de 6 años la tienes, pero cuando está, yo estoy estimando que por lo menos vive 30 años. Y en macetas que, bueno, ya sabes, ya 7 años, sí, todos los momentos. Entonces, lo que hay que ver es esa heterogeneidad, cómo está llevando ella en cada micrositio, está funcionando de una manera distinta. Sí, si te he entendido bien, cuando tú vas al campo y ves la roseta grande sin florece, que tú es un individuo viejo y te ha perdido toda la... No sé si es viejo, porque
pequeños no significa que sean jóvenes, simplemente... No, esos son los slow growers. Claro, esos son los claro. que... Es que parece como de no crecen nada. 2 años, así parece, quizás no. No, más. No, digo que parece como si hubiera crecido un par de años. Pero Sí, esos que son pequeños pueden ser muy viejos también, lo que pasa es que no crecen nada. El caballero no, bueno, importará, pero igual no dice mucho. La edad, probablemente. Pero no es Hay plantas en las que sí se sabe que genéticamente está un poco marcado la edad, pero yo me temo que en esta, no sé, todavía no tengo tantos datos, tengo 13 de este año que individualiza que en el pero yo creo que no, es más la condición en la que tú te encuentras y el tamaño que has adquirido. Yo creo que eso me encuentro satisfecha con este modelo. Y luego las poblaciones, si yo no recuerdo mal, la de León y la de la Sierra de Icana, son más inaccesibles. También es que Y la de Landas, pues más todavía. Entonces, creo que sí que son, igual hay más todavía, pero sí, más inaccesibles. sí. Entonces, el problema sí la... Pero si la conoces luego me dices. Bueno, conozco las variedades, pero no las he visto. Ya. María tiene la palabra y luego Miguel. María. Yeah, sure, if I understand. Have you noticed any density of tendons in the population, or also in respect with the harshness of the habitat, that sometimes maybe density of other plants may be beneficial, or maybe the community structure or something, that may actually benefit recruitment or survival of seedlings, or whether density dependence has a negative impact in that? Yeah, these plants usually occurs alone. So in a vertical case, it is completely alone. But in the population I studied here, there is some competence. And of course there is some benefit because seedlings try to be, I didn't study about that. Seedlings try of course to concentrate at the beginning on mosses. Okay? And also there are some plants like some other plants that they are competing, of course, in the places that they are not exactly crevices, but they are more soily places. So, to some respect, I think competence might play an effect, but in general, for this species, that's not. I mean, it's more harshness, what affects, I think, the population dynamics more than competence, because competence is very unusual. I don't think that's the main factor, right? Because there is no competence, because in general it is alone in a crevice. Miguel. No sé si lo habrás contado, pero al solo florecer una vez, supongo que la duración de la floración, o sea, la flor, ¿cuánto tiempo está activa? La floración dura como un mes en total en esa población. Sí. Tiene olas, o sea, es una planta que está estructurada, tiene microinflorescencias, primero sale una flor central, una panícula, luego le sale, según el tamaño que tenga, empieza a tener más capas de flores. Entonces sale la central, que es la más grande y siempre fructifica y casi todo lo hace de semillas. Luego tiene una lateral con 3 más y luego a veces de esa secundaria sale una tercera con otras 3 más. Entonces, nunca, o sea, no hay sincronía de todas, sino que empieza primero la central, cuando se cierra la secundaria, cuando se cierran estas las Pero tiene una estrategia para alargar en el tiempo la probabilidad de polinización. Y también supongo que al jugarse únicamente una carta, la polinización será muy generalista, ¿no? Sí, a lo que me salió un año de floración, o sea, básicamente la que más visitaba era Aristalis tenas, una mosca, y luego sílfidos y alguna abejita. Pero especialización, o sea, síndrome de polinización ninguna. No. O sea, No tiene, es una saxifraga simple. ¿Rocío? Gracias, Bego, muy bonita tu charla, que me recordaba a los rosetófilos de Miquihuana en Tamaulipas, que supongo que tú has estado ahí, no sé. A los rosetófilos de Miquihuana en Tamaulipas. No has estado ahí. ¿Que esta gente se la juega produciendo néctar o no? Tiene, o sea, como una saxifraga, que Pablo conoce mucho mejor que yo, pues tiene un disco basal y bueno, tiene un poquito, o sea, tú no puedes sacar néctar de ahí nada, lo único que ves es que está un poquito brillante y tiene un poquito de néctar y ellas están ahí
expande un poquito, pero no tiene gran cantidad de néctar. Juan, Pedro, perdón, a Pedro no le Pedro. Sí, tenía una pregunta, si habéis encontrado relaciones entre las posiciones de plantas individuales que sean de crecimiento rápido y de crecimiento lento con la variación esa tan marcada de condiciones ambientales. No, porque no lo hemos hecho, o sea, la cámara tomográfica la tengo desde hace nada y entonces ahora una de las cosas que quiero hacer es una foto general para ver lo que había, pero lo que voy a intentar es ir hacia atrás, o sea, hacer la foto ahora y ver dónde tenían yo en mis mapas la posición de las que se han muerto y de las que están vivas y de las que puedo caracterizar como de crecimiento lento y de crecimiento rápido y ver si realmente eso tiene que ver con diferencias también en las temperaturas, por ejemplo. A lo mejor no la temperatura, probablemente será pues la cantidad de nutrientes que tiene cada árbol, pero eso ya es inaccesible, esto era una prueba para ver. No sé cómo lo hace, pero sigue sorprendiéndome. Con la paciencia. Es así, y además, lo voy a preguntar, casi seguro que sé lo que me va a decir, pero ¿tiene semilla de todos esos años? No, solo de 2. Y las tengo aún, ¿eh? ¿Pero son de años muy diferentes en cuanto a sincronía? Son de 93 y de 91, si no recuerdo mal. 2 años de... Por lo menos de 93 seguro que fue una paliza y no sé, siempre las guardo ahí por si, bueno, probar a ver si todavía germina. A ver si la calidad es muy diferente. Ya, sí, no, es que te quedas a nivel de semilla y luego ya no sabes más. Pero... Es posible que ahí haya una respuesta contraria a lo que no, por la sincronía, precisamente. Bueno, sí, hay mucha heteronogamia, perdona, o sea que hay que ver también eso, que a lo mejor los años que no hay, que producen menos semillas, pero pueden ser mejores y además es que ella tiene capacidad de reciclar, o sea, de traslocar los recursos. Yo hice una manipulación, por ejemplo, quitaba las del ápice, luego quitaba las de afuera, tal cual, y tú ves que ella decide dónde poner los recursos según lo que le hayas dicho, o sea que no es tonta, vamos. Bueno, es para el único año que puede hacer algo. Sí. Intentar heredabilidad es una locura, ¿no? Con esa periodo... No sé, pero es como mis semillas. Como mis semillas. No, pero supongo que sí, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, supongo que... ¿Mala suerte o mala pena? ¿Por qué? Las que florecen muy poquito tiempo, que tienen menos probabilidad, ¿son genéticamente más parecidas o no? No lo sé, mi hipótesis desde siempre ha sido que están en malos sitios. O sea que si te toca un sitio malo... Mala suerte. Mira, hay la escuela del laboratorio de Larson, que son unos tipos que trabajan también con tuyas así rutícolas de Canadá y luego se han ido por medio mundo y tal, que están en sitios muy malos. Una cosa que hicieron fue poner como goteros a las plantas. Pusieron goteros para darles más alimento, para ver si era un problema de espacio o era un problema de nutrientes, por ejemplo. Y era un problema de espacio. Es que aunque le den nutrientes, es que si no se puede desarrollar más la planta porque la toca un sitio malo, pues aunque le pongas un gotero no te va a funcionar mejor. Entonces, seguro que hay algo genético ahí detrás, pero me da la impresión, que la parte ecológica es mucho más, o sea, que la dureza del sitio al final es la que se María. How is the seed dispersal? Is it very localized? I don't know, it produces almost 1,000 seeds every plant. And they are tiny seeds, so they are dispersed by wind. Yeah, and you cannot track them, it's impossible. Is it very limited to its habitat, or can it grow wherever there's space? Or Yeah, the plant occurs only in rocky islands, so it's common, but you cannot find it in forest so they must find, or they germinate well and perform well only in rocky places. So, but probably, yeah, I guess the seeds are so tiny that they can fly away very far. Sí, y tú tienes la localización espacial de todos los individuos, ¿verdad? De los que yo he salido, sí. Georreferenciado, ¿no? Puedes ver si hay autocorrelación espacial o estructura espacial en el tamaño, porque normalmente la
entonces es eso, a lo mejor te coge una grietecilla que es muy difícil, o sea que seguramente en un micrositio de una grieta a la otra puede haber una variación difícil de justificar incluso por autocorrelación espacial. Son hábitats muy... Sí, yo tenía una pregunta, Beb. ¿Tú crees que la tasa de individuos que florecen y se suicidan es algo que garantiza la estructura de edad de la población? Es decir, si esa tasa fuera muy alta, llegaría un momento que en 2 o 3 eventos solo te quedan juveniles, ¿no? Entonces puede que esa tasa, esa proporción de individuos que florecen esté como seleccionada, esté como en equilibrio igual que una ratio. Es que eso es lo que queremos estar con los modelos demográficos. Justo lo que queremos es ir cambiando la proporción, las pendientes de los crecimientos y la frecuencia con la que ellos florecen para ver si está totalmente ajustado. Es una estrategia de vida, es hacerlo así porque en ese sitio es la mejor manera que tiene y por eso quería ver en otras poblaciones con otros crecimientos y con otras variables climáticas y cómo están cambiando, ¿no?, esos balances entre esa variabilidad individual que tienen y hacerlo todo en sí. Bueno, no es que sea un masking perfecto porque no lo es, no es como en otras plantas, porque aquí hay algún poquito, algún año se te escapa alguna, pero es evidente que solo hacen juntas porque les va mejor y tenemos que encontrar ahí cuáles son las razones de cómo se organiza esos crecimientos y esas fecundidades para conseguir eso, que esa sea su estrategia vital, ¿no? Cuando es una cosa tan rara, porque en Europa debe tener una especie, hay una vicariante de ella, parece ser, en los Alpes occidentales, que funciona, tiene la misma morfología y también es una monopártica, y es una relicta glacial que se ha quedado allí. Pero esta es muy común, aquí en Pirineos está por todos los lados. Yo tenía un par de cuestiones, una te las he hecho ya, sobre hasta qué punto los slow growers and fast growers tienen alguna relación también con autofecundación y fecundación cruzada, porque ya proveniente de tiene autofecundación, pero ahí dice embolsamiento también y lo que pasa es que las hormigas se te meten, porque es un florón, o sea, la inflorescencia puede ser una cosa así. Y entonces a nada que se te hayan metido 2 hormigas ya te han hecho la faena. Entonces yo creo que sí que tiene, o sea, a mí me salía que tenía muy alta autofecundación, o sea, el Pfizer y el Pfizer eran muy altos teóricamente con embolsamiento, pero son datos que no te fías porque en 15 días se pueden meter por ahí 3 hormigas. Y otra cuestión es, ¿seguro que esa planta para raíz no tiene? Yo he sacado plantas, las he mirado y nunca he visto ni flores preformadas, así como hay otras monocápticas de larga vida que necesitan 1 año o 2 o 3 para preformar las flores. Yo hombre, claro, la proporción de reproductores es baja, pero igual he sacado 30 o así y no me ha salido ninguna. Yo creo que por azar, aunque solo fuera, alguna de las grandes tenía que haber encontrado que tenía algo preformado. Entonces, No, pero yo me la raíz es la raíz. Bueno, no es así, no es una zanahoria. ¿No? Yo la he tenido cultivo y sí que se fecunda. ¿Sí que sé? Fecunda, sí. Tengo que decirles aislados, polinizadores y luego qué cantidad de semillas has dicho que tenía, porque debe ser la variedad enorme. Sí, la variedad es enorme. Me parece que he estimado que la que más me había salido eran como casi 1000 semillas por planta. Es que si las cápsulas suelen tener los tipos. No, esta no tiene tantas, ¿eh? Claro, entonces 100, 300 semillas. Luego te enseño si quieres datos. No me salen tantas, ¿eh? Es que son semillas. No, y en esta no creo que salga más de 20, 30. Por cápsula, ¿cuántas flores tienes? Pues tener ahí. Es que las últimas flores no funcionan como hermafroditas. Las últimas flores están funcionando solo como masculinas. Porque el ovario está como degradado, tienes a lo mejor algún óvulo, pero eso nunca fructifica. Entonces, solamente son las primarias y las primeras de las secundarias. Las otras están haciendo más de male, están haciendo más de macho. Pero tienes cientos de flores, eso es una presencia grande. Sí. Bueno, muchas gracias.